Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es aquel a quien yo os anuncio. Para esta mañana, un título ya conocido, y precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar en esta mañana del Dios desconocido. Ahí donde estamos, inclinamos nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque en esta mañana, Señor, una mañana fría, hemos venido a honrarte, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, a través de tu Espíritu Santo, a poder comprender tu palabra, bendito Dios. A que el Dios desconocido para muchos se haga conocido para nosotros, bendito Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a conocerte mucho más. No quiero que seas en mi vida un Dios desconocido. Quiero conocerte, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. En estas fechas de octubre tenemos como que el fervor religioso aumenta más. No es de repente en los meses de enero, febrero, no es para las fechas de diciembre, no es para fiestas patrias, es precisamente en nuestro país, en el Perú, en el mes de octubre. Aumenta más el fervor religioso y vamos a encontrar a muchas personas vestidas con túnicas de color morado. Alianza Lima juega el mes de octubre sus partidos. ¿De qué color la camiseta? Es blanqui morado. Hablando, se está yendo una hermana que justo está de morado. ¿No es lo que pensamos? No es lo que pensamos. Muy bien. Nos encontramos a muchas personas. Estuve el día viernes, estuve más o menos en el cruce de Tacna con Colmena, y precisamente habían cerrado el carril de regreso de toda la avenida Tacna, y ahí encontraban vendiendo un montón de turrones, qué sé yo, Doña Pepa, Don San José, y todos los que tengan que ver con Don o Doña. Ahí estaba. En el Facebook no sé quién publicó turrones Doña Katy, ¿no? Y había un montón de gente con sus detentes, había un montón de imágenes, y toda la gente ahí, un fervor religioso impresionante. Precisamente se da en estas fechas del mes de octubre. Ese fenómeno no solamente ocurre en nuestro país, ocurre con la Virgen de Guadalupe en México, ocurre en la India, ocurre en la China, ha ocurrido no solamente en estas generaciones, sino también en generaciones anteriores a las nuestras, y no seremos los únicos que en este tiempo lo vamos a hacer. Vamos a tener ese gran fervor religioso
sino que también en las generaciones venideras vamos a seguir encontrando este fenómeno, y que cada día, miren, cada día, a pesar de la etapa tecnológica en la cual vivimos, a pesar de la abundante ciencia que continúa avanzando, a pesar de todos los estudios que estamos teniendo y que están habiendo, a pesar de que hay gente ahora más profesional y todo eso, el fervor religioso va de menos a más. Día a día hay más personas con mayor fervor religioso en el mundo, pero menos cristianos. Este tema de la religión es un tema que abarca todos los tiempos. Nosotros vamos a ir viendo 3 definiciones acerca de la religión. Una de ellas ustedes la van a encontrar entrando a internet, en el Wikipedia van a encontrar una definición, que es la siguiente. Se define como la actividad humana, que abarca varios aspectos. Uno de ellos es la creencia popular, que puede variar de acuerdo al tipo de país, el tipo de cultura, idioma y un montón de cosas más. La segunda de ellas, los rituales que se realizan en la religión. Tercera, encontramos que todas las religiones tienen un aspecto hacia lo moral. Y una más, que en las religiones abunda también el tema de lo sobrenatural. Una segunda definición tiene que ver con su etimología. En su etimología encontramos la palabra religión, que no aparece en la escritura como tal, sino aparece en el latín como la palabra religare. Re, volver, ligare, atar, unir, volver a unir. Según la National Geographic, ha definido este concepto de la siguiente manera: la religión viene a ser el esfuerzo humano, el esfuerzo del hombre por alcanzar el más allá. Eso es a Dios. Viene siendo el intento del hombre en todas las etapas de su vida, en todas las generaciones, en todas las culturas, en todos los tiempos. El hombre ha hecho y viene haciendo un gran esfuerzo por tratar de alcanzar a Dios. Para eso se creó la religión. La religión apareció con el propósito y el objetivo de darle al hombre lo que el hombre no tenía. El hombre estaba separado de Dios, y el hombre, en su intento por llegar a Dios, establece la religión. Tercera definición, una definición de tipo filosófica. Para la filosofía, la religión no es nada más y nada menos que un simple estilo de vida. Si alguien pertenece a una religión, puede ser católico, evangélico, protestante, hinduista, musulmán, para la filosofía es lo mismo. Es simplemente un estilo de vida. La pregunta es entonces en esta mañana: ¿es pues el cristianismo una religión? ¿Qué creemos, hermanos? Es interesante. A más de uno le hacen esta pregunta y nos preguntan a nosotros: ¿de qué religión eres? ¿Y tú qué respondes? Bueno, yo soy evangélico. A otros le preguntan: bueno, yo soy católico apostólico romano. A otros le preguntarán por ahí, dicen: no, yo soy testigo de Jehová. El otro: yo soy de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Qué largo, ¿no? El otro: yo soy de Padre de Sufrir. Y cada uno va a definir de esa manera su religión. Pero ¿es pues el cristianismo una religión? Y la respuesta definitivamente es un no rotundo. Pastor, ¿dónde radica la diferencia? Pues tiene que haber una diferencia en su origen. Hemos visto que en su sentido etimológico, el origen de la religión, ¿dónde es? En el corazón del hombre. La religión se origina en el corazón del hombre. El cristianismo no.
El cristianismo tiene su origen en Dios y en Jesucristo. Hay una gran diferencia. Por eso que si hasta ahora alguno de nosotros ha hecho del cristianismo una religión, ¿cómo pastor puedo hacer del cristianismo una religión? Es muy sencillo. Simplemente trata de vivir el cristianismo a tu manera y es ya una religión. Todos aquellos que buscan vivir el cristianismo bajo los preceptos bíblicos, bajo las ordenanzas de Dios y sus estatutos, entonces no están viviendo una religión, sino el cristianismo puro. Este era el gran problema que había en este tiempo en Atenas y que hoy en día viene siendo la peor epidemia que podemos nosotros tener en el mundo. Y bien dicen muchos que la religión termina siendo el oprobio del mundo. Si tú estás viviendo una religión, entonces estás perdiendo tu tiempo. Porque la religión simplemente es ese intento del hombre por querer alcanzar a Dios. Pero no se puede. Ha sido necesario que Dios envíe a su Hijo al mundo para que el mismo Señor busque a los hombres, porque el hombre de por sí solo no puede alcanzar a Dios. Así que si tú estás viviendo una religión, déjame decirte que es el mayor fracaso de tu vida. No estás apuntando a nada. Pero si tú has decidido vivir el cristianismo, tal y como dice la palabra de Dios, es el mayor logro y el mayor éxito que está garantizado en tu vida. Es el mismo problema que tenemos nosotros hoy en día, el tema de la religión y la idolatría que abunda bastante, que se encontraba en Atenas. Y nos situamos en el versículo 16, capítulo 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se exasperaba, viendo que la ciudad estaba totalmente, y la traducción es llena de ídolos. No le sorprendía a Pablo ver estas cosas. A nosotros no nos debe sorprender hoy en día ver esas cosas. Camínense en el centro de Lima, y yo no sé a cuántos dentro de sí su espíritu se va a enardecer, se van a exasperar, se van a incomodar al ver que nuestra ciudad, la ciudad de Lima, se ha hecho parte de nuestra cultura, la cultura de la religiosidad y la idolatría. Ustedes pasan, y no solamente por el tema de comprar turrones, ¿no?, sino es porque está totalmente plagada, llena de ídolos. Y el apóstol Pablo llega a Atenas y ve la ciudad que estaba totalmente abarrotada de ídolos e idolatría. Y Pablo se comienza a incomodar dentro de sí. No puede ser posible que nosotros, teniendo un Dios real y un Dios todopoderoso, la gente esté inclinada hacia ese tipo de cosas. Versículo 17. Le dije que él estaba se había incomodado, ¿verdad? No se puede quedar tranquilo. Y miren lo que comienza a hacer. Así que el apóstol Pablo comenzó a discutir, dice, en dos lugares. El primero de ellos dice que comienza a hacerlo ¿dónde? En la sinagoga, en el lugar de aprendizaje, donde se enseñaba la palabra de Dios. O sea, dentro de... El apóstol Pablo comenzó a pregonar, a predicar el evangelio con las personas, los judíos piadosos, los que habían creído, y también muchos de los griegos que también habían creído en Jesucristo. Pero no solamente lo hizo en la sinagoga con ellos, sino también lo hizo ¿dónde? En la plaza, cada día con los que concurrían. ¿Dónde lo hizo? En la sinagoga, y lo hizo fuera de la sinagoga. Las plazas serán un buen lugar para pregonar la palabra de Dios.
No solamente estamos viendo este contexto, en el de nosotros cualquier lugar es propicio para predicar el Evangelio. La pregunta, ahorita estamos en la sinagoga, en el lugar de aprendizaje de la palabra de Dios. Y acá nosotros hablamos, compartimos acerca de la palabra del Señor. Y aquí adentro todos somos cristianos. El apóstol Pablo no solamente predicaba dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. ¿Cuál es el temor de predicar fuera de la iglesia o fuera del templo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuántos de nosotros predicaremos fuera de la iglesia? En carro, en el parque, no sé, en el taxi que te está viniendo, en el centro de estudios, en tu trabajo. Hay temor de predicar el Evangelio. ¿Saben por qué es el temor? Porque siempre cuando uno predica la palabra de Dios, se topa con dos grupos. Los que quieren y oyen el Evangelio de Dios y aquellos que no están dispuestos a oír la palabra de Dios. Y con los que no están dispuestos a escuchar, uno tiene a sus detractores. Y comienzan las discusiones. ¿Y cuántos de nosotros queremos evitar ese tipo de conversaciones? Conversaciones polémicas. ¿Perdón? ¿Cuál es? ¿Ya? Eso justo vamos a entrar, en un momentito vamos a entrar. No es nuestro detalle, de repente eso lo podríamos ver o se lo podría comunicar después, pero ellos tenían muchos ídolos. Había muchos dioses, entre los dioses superiores tenían dioses también inferiores. Estaba totalmente lleno y plagado. Tenían a Zeus, a Poseidón, a Ares, adoraban a cantidad de dioses, Tánatos, o sea, para todo tenían dioses, Afrodita, o sea, cantidad de dioses. En realidad no es gente para poder ir detallando, mirando cada dios que ellos adoraban, porque si no también tendríamos que ver aquí en el Perú. Estamos el Señor de los Milagros, la Virgen de la Puerta, el Señor de Cachuy. Cuando tenemos eso, que se da miedo, eso la Virgen de no sé qué, del querosene, cantidad aparece una infinidad de dioses. No podemos detallarnos analizando a cada dios. Lo que sí nosotros debemos hacer la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. En ese contexto, vamos nosotros a colocarnos ahora ahí. Nos estamos dirigiendo nosotros hacia el centro de Lima. Y en el centro de Lima vemos que la ciudad está totalmente plagada de ídolos, está totalmente llena. ¿Te atreverías a predicar el Evangelio en ese lugar? Salgo muerto. Voy, pero si me acompañan unos cuantos policías y todo y me hacen... Porque ahí sí, me levantan con todo. Creo que los mismos policías, que son idólatras, me van a terminar destruyendo. ¿Se entiende un poquito más ahora el contexto del texto? Estamos en un lugar, o sea, no es como acá de repente que está más tranquilo. En el terremoto del 2007 nos tocó predicar y fuimos hacia algunos lugares de los distritos del sur. Primero llegamos a Tambo de Mora, y en Tambo de Mora la gente era algo así como los hermanos de Berea, ¿no? La gente un poco amorosa. ¿Y para qué? Tenían mucha sed y hambre de escuchar la palabra de Dios. Pero nos fuimos hacia San Clemente antes de cruzar el puente hacia Pisco, y Dios mío, cuando terminamos de predicar la palabra, hicimos el llamado. ¿Cuántos creen que se convirtieron en ese lugar y se entregaron a Cristo? Habíamos llevado nosotros zapatos, ropa, un poco de comida, y les entregamos todo. ¿Saben cuántas personas se entregaron a Cristo? En Tambo de Mora casi todos. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, San Clemente en Pisco, donde abunda muchísimo la brujería, en todas esas zonas, abunda la idolatría a rabiar. No se entregó tipo Jeremías, una sola persona. Y hay dos cosas, ¿no? ¿Qué hice mal? O esta gente pues está totalmente en perdición, ¿no? Pisco fue castigada de una manera tan terrible en el 2007, producto de la tanta brujería que hay, igual que en Ica. Bastante cantidad de brujos hay ahí.
Cantidad de hechiceros, magos, adivinadores, cantidad de idolatrías. Ahí está en Ica el señor de Luren, otro ídolo. Creo que pareció al Señor de los Milagros, le han puesto otro nombre para hacerlo más a su realidad de ellos. ¿Te atreverías a predicar bajo estos contextos? Son contextos distintos. Parecemos nosotros solamente ratones de un solo hueco, metidos en nuestro lugar, que no estamos dispuestos a llevar el evangelio a otro lugar. Porque cuando a veces comienzas a predicarle y te topas con personas a veces que tienen más conocimiento de vida o en el mundo más que tú, tienes temor de presentar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque ahí hay dos cosas: o tú conoces poco de Dios o no estás convencido de Él. Total, dices, no, es que ¿cómo le voy a predicar a Él? Porque Él es médico, Él es el arquitecto, Él es ingeniero, y yo apenas, de repente a la justa he terminado mi secundaria, Él tiene más estudios que yo. Cuando yo le voy a predicar, me va a terminar comiendo con todo y de repente me va a destruir con el conocimiento que tiene. Cuando Pablo llegó, es eso lo que le decían a él. Versículo 18. Y algunos, no todos, filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Ahí esa es la traducción, no es palabrero, es un charlatán. Este es un engañador. ¿Y qué querrá decir este charlatán? Así parece la predicación frente a los ojos de aquellos doctos, frente a aquellos que tienen bastante ciencia y conocimiento, que tienen bastante sabiduría humana. Nuestra predicación a los oídos de ellos, ¿qué parece? Charlatanería, parece palabras infladas o aduladoras producto de una nueva religión más. Así parece nuestra predicación, y es lo que al apóstol Pablo le comenzaron a decir. ¿Qué querrá decir este charlatán? ¿Sabes cuál es la solución para ese tipo de cosas? Nunca trates de predicarle a otra persona presentándote tú como sabio o como entendido. Porque de esa manera, ¿cómo terminarás? Involucrado con él o con ella, o con el grupo, para agradar al grupo. Y para que el grupo pueda decir, este pata también, o este señor, o este caballero, o esta dama también conoce de ciencia, es una persona profesional, y con esa persona hay que juntarnos. Miren lo que Pablo le dijo a los corintios en la primera carta, capítulo 2, versos 4 y 5. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El problema de la predicación nuestra hoy en día es cómo presentamos a Dios ante los hombres. O lo presento a Dios divino, o presento a un Dios terreno. ¿Cómo nosotros presentamos a Dios? Y ese es el gran problema. Otros decían, parece que el apóstol Pablo, este hombre, es predicador de nuevos dioses. Tantos dioses que tenían, ellos decían, seguramente este charlatán, este palabrero, debe venir a predicar de otro Dios, como tantos existen. Pero el apóstol Pablo no iba a predicar de un Dios distinto, sino él les iba a presentar al único Dios verdadero, la verdad de Dios, y con ella la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 19. Y ellos ahí le tomaron y le trajeron al Areópago. El Areópago era un lugar de reunión donde se reunía el consejo, los gobernantes en Atenas. A ese lugar le trajeron al apóstol Pablo. ¿Quiénes le trajeron a ese lugar al apóstol Pablo? Los que murmuraban contra él y hablaban mal de él, que le dijeron charlatán y predicador de nuevos dioses. Estos eran los filósofos de ese tiempo. La filosofía ya en el siglo III había tomado un nuevo cambio.
había tomado un nuevo curso, desarrollándose, ¿qué más? La filosofía práctica, buscando darle al hombre lo que el hombre no tenía. Quería que el hombre se desarrolle en el ámbito de lo cotidiano, en su vida cotidiana. De ello había dos grandes escuelas. Tenemos a los epicúreos y tenemos también a los estoicos. El epicureísmo y el estoicismo ya se inclinaban hacia la sabiduría, tratando ellos de poderle presentar al hombre un modelo de vida para que ellos lo puedan llevar a la práctica. A esto ellos le llamaron el manual de vida. Todos ellos siguieron ¿a quién? La referencia de quién tomaron, de otro filósofo, de Sócrates. Dentro de ellos, en estas escuelas, tenemos ahí al epicureísmo. El epicureísmo, ¿en qué se centraba? Fue fundado por Epicuro y ellos decían que tanto la filosofía como la felicidad del hombre estaban totalmente ligadas o totalmente unidas. Que el hombre, para poder llegar a ser verdaderamente feliz, debía ejercer la filosofía en su vida. Miren lo que presentaba. El cristianismo presenta algo totalmente distinto, y era lo que Pablo llegaba a predicar. Ellos decían, si tú quieres, Epicuro decía, si quieres llegar a ser realmente feliz, entonces es necesario que vivas en la filosofía, que tu vida esté totalmente inclinada a la filosofía. Pero, ¿qué era pues la felicidad para Epicuro? Estaba compuesta de dos factores. No es lo mismo que hoy en día vemos. Y en la filosofía se ve muchísimo la felicidad del hombre, porque su objetivo que apunta es a que el hombre llegue a ser realmente feliz. Pero para Epicuro y el epicureísmo, la felicidad estaba compuesta de dos factores. Uno de ellos es la ataraxia, que tiene que ver esencialmente con que el hombre debe vivir de una manera totalmente despreocupada, sin ninguna preocupación. En el epicureísmo no creían en el destino. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Ese era el pensamiento. Vive tu vida, a lo que venga. Igual vas a ser feliz. Ese era la ataraxia. Y el segundo factor era el que muchos hasta hoy en día continúan siguiendo. ¿Cuál es? El placer. Epicuro era el máximo representante del hedonismo. Dentro de la religión todavía existen muchas personas seguidoras de esta escuela del placer. Y cuidado, dentro del cristianismo, para muchos, la mayor felicidad en su vida radica ¿en qué? En la satisfacción y el placer carnal. ¿Quién podría levantar su mano y decirme, pastor, se equivoca? No es que no nos atrevemos, sino que nadie podría hacerlo. En el placer. Si como esto estoy satisfecho, si hago esto, estoy satisfecho. Tiene a su esposa y quiere otra. Tiene a su esposo y quiere otro. Tenemos para comer lo suficiente, pero a veces comemos más de lo debido. La pregunta es, ¿de dónde viene esa escuela filosófica? ¿Quiénes nos bombardean todos los días con eso? Los medios de comunicación. Dios mío, tú lees en la Escritura y que tú quieres estar fiel y quieres ser fiel a Dios y quieres ser fiel a tu esposa y quieres ser fiel a tu esposo, pero escuchas en la radio, esta tarde vengo triste y tengo que decirte. Estás yendo en el carro, ¿no? Supongo no lo estás escuchando en tu reproductor de MP3,
Lo estás escuchando en el carro, pero tú no pones esas cosas. Y escuchas que la canción dice... Es que canta tonterías. Le dice... Mejor para acá para no verlos ustedes. Le dice que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. Tu amiga. Es que comí el fruto prohibido, bueno, lo siento mucho. Así me enseñó el epicureísmo, ¿no? La vida es así, yo no lo he inventado. La vida está llena de placer. Queremos bajar de peso y todo eso, queremos mantenernos muy bien. Oscar, con esas propagandas que salen en la televisión no ayuda. Estamos luchando ahí. Que sale, come en McDonald's, que la pizza, ahora te estamos dando 2 por 1 para que engordes más, deteriora tu salud. A los que han estado, imagínense, los que quieren salir del mundo del alcohol y todo eso, cantidad de propagandas visuales y auditivas que toman la cerveza. Antes solamente había Cristal y Pilsen, ahora hay un montón de cervezas, que la Brahma, y todo uno con quién siempre está relacionado este tipo de vicios, ¿con qué? Con la parte carnal, corpórea, y tiene que salir ahí una chica semidesnuda, 90, 60, 90, ¿no? ¿Por qué no ponen, miren, ¿por qué no ponen una que sea más gordita? No vende, pues. Porque en la filosofía, los griegos amaban mucho la parte estilizada. Y de ahí tenemos ese dicho del perfil griego. ¿Tendré perfil griego? Jamás. Jamás. ¿Saben qué hacían con los niños que crecían? De repente eran un poquito más feitos o no eran tan perfectos físicamente. Los mataban. ¿A quiénes conservaban la vida? Solamente a los más guapos, a las chicas más guapas, más bonitas. Si hubiese sido así, hasta ahora seguiría rigiendo eso. Imagínense dónde estaríamos nosotros. Bueno, ustedes, ¿no? Murillo, Miguel, ¿verdad que si fuera así ya no te tendríamos? ¿Dónde estaríamos todos nosotros? Pero aún hasta ahora, eso es lo que continúa permaneciendo. Y todo eso viene de las escuelas filosóficas. Epicuro tenía mucho interés en la cuestión del placer. Y que hoy en día, hasta ahora, se nos sigue bombardeando a nosotros con ello. Y tenemos la otra escuela, que es el estoicismo, fundada en el siglo III por Zenón de Sitio. Para ellos decían que la ética era la parte central de la filosofía. Y el objetivo de la ética, al igual que decía Epicuro, el objetivo central de la ética era darle a conocer al hombre a través de la ética filosófica para que el hombre pueda llegar a ser realmente feliz. A diferencia del epicureísmo, en el estoicismo sí creían que el hombre tenía un destino y que el hombre, para que llegue a ser feliz, tenía ¿qué cosa? Que aceptar su destino. Si Dios me ha destinado para hacer esto, o los dioses me destinaron, entonces tengo que aceptar mi destino. Un dicho popular de ellos era: el hombre sabio es el que se deja arrastrar por el destino. Y muchos hasta ahora siguen esta escuela filosófica. Pastor, ¿qué voy a hacer? Así me tocó. Es mi destino. No se puede cambiar. Es una persona sabia para el estoicismo, porque está aceptando su destino o se deja arrastrar por él. Ellos sí, en el estoicismo, estaban totalmente cerrados a las pasiones. Con ellos es que el apóstol Pablo iba a comenzar a disputar, a discutir, a confrontarlos a ellos con la única verdad. Imagínense tenerlos así a ellos y que tú estés solo y te lleven al Areópago, donde estaban ahí todos los gobernantes y se reunía todo el concilio. Dios mío, si para salir acá al frente, o cuando te piden hablar en tu célula nada más, ya estás, ya me das, ¿no? Que los nervios comienzan a comerte. Recuerdo la primera vez que hice célula, allá por el año 2004.
Porque no pasó mucho, ¿no? O el 2003 nunca. En el 2004, bro, comencé a hacer hice mi primera célula. Pastor Jorge me había dado el tema que tenía que compartir en esa célula. O sea, el tema es así, era fantasmas versus alucinaciones. El pastor lo dio escrito por el puño y letra del hermano Pablo. Ahí está registrado, lo tengo todo. Entonces yo me había preparado. Tenía 4 personas que habíamos salido, más 4 invitados, éramos 8 personas. Y ya me había preparado y todo, iba a dar para dar el tema en la célula. Cuando iba a comenzar a dar el tema en la célula, a que no saben qué pasó, me olvidé. Me olvidé. Al final no hablé nada de lo que tenía que hablar. No sé qué me agarró, me dio, ¿no? Y ya no pude hablar. Hablé, pero hablé, bueno, ya no hablé todo lo que yo había, al menos me había preparado, por la pura me preparé tanto. Los nervios me traicionaron. Ahora, hay que imaginarnos estar frente a otro público. De repente aquí nos conocemos un poco más. Y de repente no, por causa de que nos conocemos, hay de repente menos temor a hablar en público. Debemos estar preparados nosotros para presentar defensa del Evangelio. Todos. Imagínense que nos vamos a otro lugar donde tenemos que predicar. Y están en su trabajo, algunos que trabajan, de repente los que están en empresas, y algunos de repente que están en la parte, no sé, trabajan en una empresa constructora. Y justo ahí te piden que no sé si puede dar una especie de un mensaje de la Biblia o unas palabras de consejo. Y ahí están pues toda la reunión de todos los arquitectos, ingenieros, los gerentes, y todos están ahí. Y te toca exponer la palabra de Dios. Te haces tinta. ¿Has visto la tinta, no? El pulpito cuando se asusta, se hace tinta. O no ha sido otras cosas, ¿no? Te haces tinta ahí, como el pulpito. Gracias, pero también están predicando por ahí atrás. Felizmente que no se escucha mucho. No perturba tampoco. Gracias, Raúl. En verdad, todos los que estamos acá, te lo agradecemos. Hay que estar preparados para presentar defensa del Evangelio del Señor. Versículo 19, lo trajeron al Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual tú hablas? Pues traes a nuestros oídos estar trayendo cosas extrañas. Noten, ellos decían que estaba Pablo trayendo a sus oídos cosas extrañas. ¿Qué quiere decir? Que cuando él estaba predicando del Evangelio, de la resurrección y de Jesucristo, ellos nunca lo habían escuchado. El Dios que estaba presentando Pablo y el Evangelio de Jesucristo era algo totalmente nuevo para ellos. Era desconocido. Nunca habían escuchado. Hoy en día nosotros decimos, hay muchas personas que han escuchado acerca de Jesucristo. Mentira. ¿Saben por qué la gente adora al Señor de los Milagros todos los meses de octubre? ¿Y por qué la gente va y viene de provincia, hasta de otros países? Y esta misma cultura se ha llevado a países tales como España. También existe la procesión en los Estados Unidos, y en diferentes lugares donde viven peruanos también se sigue adorando al Señor de los Milagros y manteniendo estas costumbres. Y dicen que el Señor de los Milagros, ¿quién es? Dicen que es Jesucristo. Pero el Jesús que ellos adoran no es el Jesús de la Biblia. Quiere decir que para ellos la predicación del Evangelio todavía es oír cosas nuevas.
más escritura que podamos nosotros dar. Lo que nosotros podemos dar es consejo de la palabra de Dios, estudiar lo que la palabra de Dios tiene, pero no podemos dar nuevas revelaciones. Y lo que yo le decía era un concepto nuevo para él, porque para él no estaba bien. Me decía, perdóname Saúl, pero no me parece justo. Entonces le digo, la segunda opción le presento. Te doy la respuesta hablando filosóficamente. Tú me dices que la Biblia es, y esta es la pregunta para muchos de nosotros que nos hacen constantemente, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? Si la Biblia ha sido escrita ¿por quiénes? Por hombres, como nosotros. Y yo le decía, sí, pero no es inspiración de hombres. Pero igual a él no le parecía justo. Entonces le digo, te lo voy a responder de la siguiente manera. En el mundo, sigue el mundo un sistema, el sistema de corrupción que hay en el mundo, producto del cual todos, absolutamente todos los escritos que encontramos en cantidad de libros tienen que ver con ese mismo sistema o corriente filosófica de pensamiento. Toda inspiración, tú tienes una inspiración o tienen una inspiración de escribir algo, entonces todo lo escribe bajo el mismo sistema de pensamiento. Todo es de hombre. La Biblia ha sido escrita, le decían a él, por hombres. Pero la Biblia tiene una corriente distinta. Ojo a todos, hermanos. Jamás un hombre va a poder escribir o decir algo si no ha sido por inspiración de Dios. Porque lo que nosotros estamos leyendo en esta mañana es totalmente imposible que un hombre lo pueda escribir. O bueno, el hombre lo puede escribir, pero no puede ser inspirado para escribir estas palabras. Estas palabras no tienen origen en el hombre, sino solamente en Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por la misma filosofía también. El hombre no es capaz de ser inspirado para escribir estas cosas. Estas cosas solamente tienen un origen en lo divino, no en lo humano. En lo humano, si quieren leer, no sé, la Odisea, la Ilíada, y si quieren ver más situaciones humanas, vean las novelas que muchos ven. Esos adulterios, fornicaciones, esas vanidades, todo eso, ¿de dónde proviene? Del hombre. El resto solamente proviene de Dios, nada más. Y decía, si nos traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos entonces pues saber qué quiere decir esto, explícanos. Y ellos decían que lo único que se interesaban era en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces el apóstol Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, mencionó las siguientes palabras. Y dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La traducción ahí es que son extremadamente religiosos. Es la palabra griega deisi daimonésteros. Deisi daimonésteros. Esa palabra que ha sido traducida en muchas Biblias, sobre todo en la Valera, como religiosos, en la Biblia inglesa la traducción que aparece ahí no es religiosos, sino es supersticiosos. Sobre todo observo que son ustedes sumamente supersticiosos. El tema de la religión es un tema estrechamente ligado a la superstición. Y la superstición es lo opuesto a la razón. La única manera de poder explicar la superstición es a través de ¿qué? A través de las cuestiones místicas. No se puede explicar a través de la ciencia, o lo podemos explicar a través de eventos paranormales. Pero la superstición no tiene ninguna explicación dentro de lo razonable. Y el apóstol Pablo dice, sobre todo yo observo, miren, a aquellos que apuntaban tanto a la razón, como eran estos filósofos, y les dice, pero yo observo algo contrario a lo que ustedes siguen. Observo que son ustedes extremadamente supersticiosos, sin ofenderlos a ellos, pero buscando presentar la verdad del Evangelio. Porque presentar la verdad del Evangelio no significa pasar por encima de los derechos de los hombres. Me explico.
hay algunas personas que son de inclinaciones de otro sexo. No quiere decir que tú tengas que ser homofóbico, ¿verdad? Y tú digas, como yo soy de Cristo, Dios no acepta eso, y lo termines golpeando o lo termines ofendiendo. Lo único que vas a lograr con eso es que esa persona nunca se acerque a Cristo. Ahora, ¿debes aceptarle? No se acepte esas cosas. Eso es, hay que pedirle a Dios, Señor, danos sabiduría de cómo llegar a diferentes tipos de personas. La superstición está muy ligada a la religión. ¿Por qué las personas usan ese hábito morado? Porque creen que de alguna manera le van a estar agradando al Señor de los milagros, y porque el llevar ese hábito les va a dar ¿qué cosa? Les va a dar bendición. Compran su detente, que lo han comprado en la misma iglesia de las Nazarenas, y ha sido bendecido por el Padre. ¿Y dónde lo van a llevar? Lo van a llevar las mujeres en su cartera. Los hombres, si pueden, se lo ponen, si no, lo van a meter en su billetera. ¿Por qué? Porque de alguna manera a ese detente se le otorga cualidades mágicas o de protección. Y uno va a decir, allá, como tengo este objeto, entonces este objeto me va a traer suerte, me va a traer prosperidad, me va a traer bendición. Todo eso es de ámbito supersticioso. Entra en el campo de los fetiches y el fetichismo. El fetichismo es atribuirle nosotros a cualquier objeto o persona una cualidad mágica o rendirle culto. Y la religión ha pasado a ser todo eso. Todo eso ha pasado a ser. El apóstol Pablo le dice, varones atenienses, sobre todo yo observo que ustedes son muy supersticiosos, muy religiosos. Y versículo 23, él va a comenzar a presentar a Dios, y lo va a presentar de tres maneras. Vamos, versículo 23. Porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrita la siguiente inscripción, y decía, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es el Dios que yo os anuncio. Pastor, me hacían una pregunta, creo que el día sábado por la mañana. ¿Es posible adorarle a Dios sin conocerle? Y la respuesta es nuevamente un rotundo no. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Y de entre la cantidad de dioses que ellos tenían, había un altar con una imagen en la cual estaba una inscripción que decía, el Dios desconocido. Conocían muchos dioses, cantidad de dioses ellos conocían, pero ahí le habían puesto dentro de su filosofía, debe haber un Dios que nosotros no conozcamos. Ese Dios debe tener más o menos esa imagen. Es el Dios desconocido. Y el apóstol Pablo iba a apuntar no a lo que ellos adoraban ahí, sino iba a tomar sus palabras de ellos para presentarles realmente al Dios que ellos desconocían. Por eso les dice, el Dios desconocido, el que ustedes adoran, pues sin conocerle, es el que les vengo a predicar, es el que anuncio por todos los lugares, el Dios desconocido para ustedes. La manera en que uno va a presentar a Jesucristo a otras religiones siempre será de esa forma. Los presentaremos como el Dios desconocido. Si en esta mañana tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, entonces para ti todavía es el Dios desconocido. Y lo más triste, que nos lleva a doblar nuestras rodillas y derramar nuestras lágrimas delante de Dios, es que hay muchos que todavía adoran a Dios sin conocerlo. Dice la Escritura que el Evangelio de Jesucristo está encubierto, no para todos, sino hay para algunos, está todavía encubierto. Hay muchos de nosotros que estamos llevando una vida como una religión,
y que profesamos conocer a Dios, pero con nuestros actos los negamos. Esta mañana, esta palabra, el Dios desconocido, no solamente es para aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo, sino también de manera muy dura va hacia aquellos que profesan conocerle y con sus actos lo niegan. Si todavía tú sigues negando a Dios con tus actos, entonces Dios todavía es un Dios desconocido para ti. ¿Cómo profesas conocerle a Dios y vivir la vida que llevas? Tú dices: Señor, yo te conozco, pero sin embargo vives el cristianismo a tu manera. Eso es que profesamos conocer a Dios. Yo no sé dónde o en qué Biblia diga que Dios sea Dios de un solo día, que hay que vivir para Dios, pero como nos da la gana de vivir. Si tú todavía continúas teniendo esto, entonces esta palabra también es para ti, y para muchos todavía sigue siendo Dios, el Dios desconocido. Y como habíamos dicho, el apóstol Pablo, para terminar, lo presenta de tres maneras. La primera de ellas lo presenta como el hacedor y el creador del universo, el creador de todo el mundo. Versículo 24: el Dios que yo anuncio es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase de algo. Dios, como hacedor del universo, no habita en templos hechos por manos de hombres. Y todo esto era contradictorio a las creencias de ellos, a la filosofía que ellos seguían. Pablo presenta primero a Dios como el hacedor del universo. Segundo, en el mismo versículo 25, lo presentan como el dador de vida. Versículo 25, la segunda parte: pues Él, hablando de Dios, es quien da vida a todos y también da aliento absolutamente a todas las cosas que hay. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. También presenta a Dios como el dador de la vida. Y como Dios es el dador de la vida, Él ha dado origen a toda la humanidad. Esto contradice los pensamientos del darwinismo. ¿Que el hombre proviene de dónde? Que el hombre proviene del mono, la teoría de la evolución. Dice: Dios es el que da vida y en Él tiene origen toda la humanidad. Tercero y último, también lo presenta a Dios como el mayordomo de todo el mundo. Estamos en el versículo 25. En el versículo 26: para que habiten sobre toda la faz de la tierra los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen ellos a Dios. Dios, como mayordomo de todo el mundo y administrador de su creación, ha hecho posible la vida, escuchen bien, aquí en la tierra, y ha establecido los límites de los tiempos y también los límites de su habitación. Nosotros hemos escuchado que ya ha salido en las noticias de que hay muchos peruanos que van a realizar un viaje a Marte para vivir allá. Es un viaje sin retorno. En Marte no hay agua, no hay oxígeno porque no hay atmósfera, no puede haber fuego porque no hay oxígeno, no hay condiciones de vida. El hombre se ha cansado de vivir aquí. Algunos quieren vivir en la luna y están en la luna. Algunos están en la luna, ¿no? Y otros se quieren ir a Marte. Cuando te refieras a los que van a vivir en Marte, ¿cómo te lo vas a referir? Literalmente van a ser marcianos, aunque algunos parecen sin serlo, ¿no? Van a ser marcianos, pues son de Marte. Van a ser extraterrestres.
no van a ser terrícolas, porque ya no van a vivir acá. Pero Dios, la tierra es el único lugar en todo el universo donde Dios ha hecho posible la vida. Las combinaciones entre los elementos químicos que hacen posible que haya oxígeno, el agua, el H2O, que hagamos posible todas las cosas en las cuales estamos. La Tierra es el único planeta donde Dios ha hecho posible todo esto y ha establecido al hombre los límites aún para su habitación. Sin embargo, el hombre, que cree que tiene mayor sabiduría que Dios, quiere hacerle la jugada a Dios y quiere establecer otros lugares, usurpando la mayordomía de Dios. Cuidado con muchas de estas cosas. Todo este mensaje termina con un gran llamado, y es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros en esta mañana. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué dice ahí? Que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de los hombres en todos los tiempos, ahora manda a todos los hombres que se arrepienten. El llamado de Dios en esta mañana es: deja los dioses falsos. Y si no conoces a Dios, según la Escritura, no hay más que arrepentirse y decirle: Señor, perdóname. Si tú todavía no has tenido un encuentro con Jesucristo, el llamado de Dios es a que te arrepientas de esa vida pasada. Porque aún nosotros en nuestra vida, si vamos a suponer que nuestra vida vendría siendo ese santuario de los atenienses, nuestro cuerpo fuera la habitación de ese santuario de los atenienses, de repente nos tocaría entrar a ese santuario, a esa vida de ese hermano, y tal vez nos sorprenderíamos con lo que encontraríamos, y de repente encontramos cantidad de dioses falsos en su vida, que están encumbrados ahí. Así que si tú tienes cantidad de dioses falsos y aún tu vida está llena de idolatría, el llamado es al arrepentimiento. No necesito tener una imagen para ser un idólatra. Simplemente, con yo comenzar a darle algo más importancia que a la que le doy a Dios, ya es un ídolo en mi vida. Y Dios, como es tan celoso, no comparte su gloria por amor de su nombre con nadie en la tierra. No le puedes pedir que la comparta con tus hijos. No la va a compartir con tu esposo o con tu esposa. No la va a compartir con tus padres. Y escúchame bien, ni siquiera la va a compartir con tu ministerio. ¿Me están escuchando? Dios es tan celoso y por amor de su nombre no va a permitir que le des más gloria a tu propio ministerio que ejerces que el que le entregas a Él, porque Dios es celoso. No le puedo entregar al pastor más gloria que la que le entrego a Dios. Dios es celoso. Hemos levantado en el transcurso de nuestra vida cantidad de ídolos y tenemos muchas cosas por encima de Dios. Muchas cosas. Y el llamado a Dios es al arrepentimiento. Vamos a orarles. Bendito Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor.